En la figura el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Entonces nos solicitan que determinemos cuánto mide el ángulo que está en BAC. Es decir, la pregunta es cuánto mide BAC. Es decir, este ángulo acá es nuestro ángulo incógnita. Veamos la información que nos entregan en estos dos triángulos y luego veamos la alternativa, ¿cierto?, que nos presenta. En primer lugar, en semejanza, siempre el orden en que se establecen, digamos, los vértices de los triángulos es lo que nos ayuda a determinar los ángulos que están relacionados en las dos figuras semejantes. Recuerden que las figuras semejantes mantienen la medida de sus ángulos ya en ambas figuras. Veamos cómo entonces avanzamos. A está en el orden con el vértice D. El vértice A entonces en el primer triángulo está en el orden con el vértice D. Si observamos, ¿cierto?, el A con el D, nos podemos ir, ¿cierto?, a la A que está con el vértice D. Y eso inmediatamente nos lleva a concluir que el ángulo que se encuentra en el vértice A es de 80 grados, dando solucionado el problema de una forma inmediata, es decir, alternativa C. El ángulo que está en B está en el orden con el ángulo que está en E. El ángulo que está en B está en el orden con el ángulo que está en E. Por lo tanto, los 40 grados que están acá corresponde, ¿cierto?, que queden registrados en ese ángulo, en ese vértice. Y el ángulo que está en C está en el orden con el ángulo que está en F. Es decir, el ángulo que está en C, que en este caso, si ustedes, ¿cierto?, observan la figura, podemos obtenerlo perfectamente sumando 120, 80 más 40, 120. Para completar los 180 grados, tenemos entonces 60 grados en el vértice C. Algo que no lo solicitan, pero también nos sirve para mejor comprensión del ejercicio. Por lo tanto, el ángulo que está en C, como está relacionado con el orden, ¿cierto?, de acuerdo al orden de esos vértices con F, el ángulo que está en C está en el orden en F, dando así ya por finalizado nuestro ejercicio.